A ver, estudiantes del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy tenemos la siguiente clase de geografía, jóvenes. Y vamos a empezar vamos a observar el siguiente video, por favor. Empezamos. Debemos cuidar nuestro único hogar. Es importantísimo no contaminarlo ni hacerle daño. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos y si lo dañamos, nos estamos dañando a nosotros. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente? Si yo echara esos papeles que ya no uso a la calle, exacto, y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante, un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico o biológico que en determinado ambiente nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera. O un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En estos casos, la contaminación es producto de que se vuelvan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener frescos los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente? La más fría se calienta. Correcto, por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares, pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles. Un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud. Maddie, ¿me ayudas a juntar las hojas secas del jardín? Seguro, mamá. ¿Qué quieres hacer con ellas? Las quemaré. Pero, mamá, el humo produce contaminación atmosférica. Pero es muy poco. No importa que sea poco. Nosotros podemos ayudar evitando que este poco de contaminante no vaya a la atmósfera. Oh, tienes razón. Traeré una bolsa para juntarla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ecologista? Desde que me di cuenta que la contaminación no es solo cosa de las grandes fábricas. Cada uno en su casa puede ayudar a que tengamos un ambiente mejor. Es verdad, Maggie. Todos podemos colaborar. Qué importante lo que aprendimos, ¿no? Saludos a Cassandra Molinas. A ver, chicos, ¿qué tal les pareció el video? A ver, ¿me Bien, profe. A ver. Bien, profe. A ver, primero voy a mencionar a un alumno, ¿ya? Y después me va a ir hablando. A ver, María Canales. Canales, ¿está María Ángel Canales? ¿Estás ahí? Sí, profesor. A ver, ¿qué pudiste apreciar del video, por favor? De que nosotros no debemos contaminar el medio ambiente, ya que así vamos perdiendo más la atmósfera. A ver, Adriana. Ya, gracias. Adriana. Que podemos hacer el cambio ayudando a no contaminar el ambiente para que nuestra atmósfera se cuide. Ya, gracias, gracias. A ver,
Uyus, ¿estás ahí, Uyus? Uyus, Uyus, ¿me escuchas? Sí, profesor. Uyus, dime, a ver, ¿qué pudiste entender del video, por favor? Todos podemos colaborar para tener menos contaminación. A ver, chicos, ya. Y el último, a ver, Niño Espinosa, ¿qué me dices, por favor? Niño Espinosa. Aprendimos sobre la gran contaminación que es por culpa no solo de las grandes fábricas, sino por cada uno que contamina en su propio. Ya, gracias, chicos, gracias, niños, gracias. Y ahora sí, chicos, el tema, bueno, ustedes se habrán dado cuenta que la contaminación, el causante número 1 de la contaminación es el ser humano. Y por culpa de nosotros, jóvenes, es que tenemos estos cambios climáticos. ¿No se darán cuenta, jóvenes? Por ejemplo, una consecuencia de ellos es el derretimiento de los glaciares. Pero mi pregunta es la siguiente. La contaminación, ¿qué parte de la atmósfera contamina y le hace tanto daño? Que inclusive dicen que por esta cuarentena, así los... ¿Ah? ¿A la capa de ozono? Correcto, Sebastián. Le ha Bien, servido mucho, gracias. la cuarentena ha servido mucho a la capa de ozono. ¿Por qué, jóvenes? Porque han dejado de funcionar las fábricas. Y cuando dejan de funcionar las fábricas o los aviones, deja de emitir mucha contaminación. Y esa mucha contaminación, jóvenes, y esto nos hace que tenemos la oportunidad de vivir un clima adecuado. ¿No se dan cuenta, jóvenes, que no se siente mucho el calor acá en la ciudad? Por ejemplo. Ahora sí, jóvenes, ¿la capa de ozono en qué parte de la atmósfera se encuentra? Mi pregunta. En la estratosfera. Correcto, Adriana. Como bien menciona su compañera, la capa de ozono se encuentra en la estratosfera. La capa de ozono, ¿para qué nos sirve la capa de ozono, Chamané? A ver, por favor. Chamané. A ver. Anderson, Chanamé. ¿Me puede decir para qué sirve la capa de ozono? Anderson. Profe, ¿sí me escucha? Dime. Habla. Entonces voy a darle paso a Luciana Dioses. Luciana Dioses, ¿me escuchas? Sí. Ya, a ver, Sí. dime, ¿para qué es importante la capa de ozono? Pues la capa de ozono filtra los rayos ultravioletas que emite el sol y eso nos ayuda a que nosotros no contraigamos enfermedades como el cáncer de la piel y otras parecidas. Correcto, niña, gracias. Entonces, como decía Luciana, jóvenes, la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta que impide que caigan con mayor fuerza al planeta Tierra. Para protegernos, para que no nos origine enfermedades como cáncer a la piel, por ejemplo, es correcto. Jóvenes, entonces, vamos a ir hablando a medida que vamos viendo esa parte, jóvenes. El tema que nos toca, la clase anterior estuvimos hablando de la baja atmósfera, la troposfera y la estratosfera, donde se encontraba la capa de ozono, que no nos profundizamos bien ahí. Pero vamos a tratar, jóvenes, ahorita. ¿Hemos visto el video? Dime, niño. En la capa de ozono, absorbe energía que aporta la radiación. Ya lo había mencionado, la capa de ozono, jóvenes, impide que los rayos ultravioleta ingresen con mayor fuerza a la Tierra. Es lo más importante, que es importante para el ser humano. Jóvenes, la alta atmósfera. La alta atmósfera comprende de la mesósfera, termósfera y la exósfera, jóvenes. Entonces, como jóvenes estamos tratando de ver en estos momentos, la alta atmósfera determina mayormente las propagaciones de las ondas de radio a gran distancia, que es importante, por ejemplo, para nosotros, las señales de radio o las señales de las telecomunicaciones. O, ¿por qué no decirlos? En la alta atmósfera es por donde, por ejemplo, se encuentran los grandes satélites artificiales que establece el hombre, por ejemplo, para la empresa, la empresa Movistar, su satélite, para emitir, jóvenes, las señales telefónicas en varios lugares del planeta o del país. Por ejemplo, hablamos no solamente de esto, sino, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una serie de satélites. Y, por ejemplo, aunque no lo crean, hasta la India fabrica, jóvenes, hasta Brasil ya tiene establecidos satélites. El único que no puede fabricar es Perú, nada más. Y bueno, dejando de lado los satélites artificiales, jóvenes, también en la parte de la alta atmósfera, jóvenes, se movilizan los aviones, mayormente los aviones, las aeronaves. Por ejemplo, donde están los astronautas, porque viajan fuera del espacio. Ahora sí, jóvenes, tenemos. Habiendo mencionado, jóvenes, ahora,
de acuerdo a lo que estuvieron observando hace mucho y que pudieron participar ustedes. ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué significa el efecto invernadero? A ver, chicos, aprovechamos porque... ¿Alguien me puede explicar qué significa el efecto invernadero? A ver. A ver, el efecto invernadero, jóvenes, es el siguiente. El efecto invernadero es un fenómeno que se produce en condiciones determinadas. ¿Cómo así? Profesor. En la Es subida de la temperatura de la atmósfera que produce como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono. Profesor Sánchez. No, así voy a silenciar a todos mejor. Es que habló uno ya y el resto se calla, niños. El efecto invernadero consiste en lo siguiente. Cuando los rayos jóvenes, como habíamos mencionado, producto de la contaminación jóvenes que realizan, por ejemplo, las fábricas de los aviones, la quema de combustible, las centrales nucleares jóvenes, la misma contaminación que realiza el hombre. Toda esa contaminación jóvenes, por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Yo tengo un refrigerador. O, por ejemplo, uno de ustedes tiene en su casa un aire acondicionado. Todo eso genera contaminación. El uso de aerosol genera contaminación. Y toda esa contaminación, jóvenes, producto de tanta contaminación, la contaminación se queda almacenada en el planeta. Demasiada contaminación queda almacenada en el planeta que cuando ingresan los rayos solares, cuando ingresan los rayos del sol al planeta, cuando normalmente salen, tenían que salir los rayos, producto de la misma contaminación, jóvenes, los rayos del sol no pueden salir y se quedan aquí almacenados. Y esto ocasiona el efecto invernadero. Eso significa el efecto invernadero. ¿Qué significa? En otras palabras, que los rayos solares, al no tener salida, jóvenes, emiten la radiación absorbida por la Tierra. Y mayormente en la Tierra se genera calor. Y al generarse el calor en el planeta, producto de la contaminación, el efecto invernadero, ¿qué genera? ¿Qué genera el efecto invernadero? Que los rayos se almacenen. El calentamiento global. Cuando aumenta el calor, producto de la contaminación, demasiada contaminación, aumenta el calor, genera el calentamiento global. Correcto, calentamiento global. Chanamé, de aquí te voy a preguntar, no te me escapes, por favor. Ya, chicos. Entonces, habíamos mencionado la contaminación, pero la contaminación, aquí le hace más daño es a nuestra capa, la capa de ozono. La capa de ozono, jóvenes, que se encuentra en la zona mayormente entre la estratosfera, jóvenes, casi entre la estratosfera. Contiene mayormente el ozono 3, jóvenes. Que este ozono, la capa de ozono impide que los rayos solares ingresen con fuerza a la atmósfera, a la Tierra. ¿Por qué? Para evitar de que genere enfermedades como cáncer a la piel al hombre. O tratar de evitar de que caiga con mayor fuerza que genere, jóvenes, que genera, por ejemplo, en algunos lugares demasiado calor, genera desertificación, por ejemplo. Entonces, la importancia de la capa de ozono, protegernos de los rayos ultravioletas. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? La capa de ozono, jóvenes, producto de tanta contaminación, la capa de ozono se está debilitando. ¿Y cuál es el elemento químico que mayormente genera mayor contaminación al debilitamiento de la capa de ozono? El clorofluorocarbonatos, que está acá, jóvenes. ¿Cuál es el clorofluorocarbonato? Que tiene flúor, cloro, carbono. ¿En dónde se encuentran estos elementos químicos que hacen el clorofluorocarbonato? En el uso de combustible, jóvenes. En el uso del combustible. ¿En dónde más, jóvenes? En el uso de, por ejemplo, ustedes han visto en el colegio que hay un extintor, o en algunas empresas un extintor. ¿Para qué sirve el extintor? Apagar el fuego. Correcto, jóvenes. El uso de extintor, por ejemplo. Y si el extintor ya se caducó, jóvenes, hay que botar eso que está ahí. Pero todo eso genera contaminación. El uso, jóvenes, de refrigeradoras que tenemos en casa. Hay gente que tiene 2 refris. Pero todo esto genera contaminación. Clorofluorocarbonato. ¿Dónde más? En el uso, jóvenes, de, por ejemplo, no sé si han visto ustedes, jóvenes, los desodorantes en spray, o las colonias jóvenes en sprays, o por ejemplo, hechos en el aire acondicionado que tienes en tu casa, quieres poner un desinfectante en spray, o por ejemplo, quieres toda la mayoría de cosas que se utilizan en spray generan clorofluorocarbonato, o el uso de cosméticos.
¿Cuál es el cosmético? Ustedes se preguntarán, profe, ¿será verdad que el cosmético que usa mi mamá para pintarse las uñas? Sí, jóvenes. Eso genera clorofluorocarbonato. Pero ¿saben qué, jóvenes? Los cosméticos generan clorofluorocarbonato. Si tu casa la pintas varias veces, jóvenes, genera bastante clorofluorocarbonato porque tienen cantidad, jóvenes. Tienen cantidad de químicos, jóvenes. Por eso a veces el médico recomienda de que cuando uno pinta una casa después de 3 días, y si tienes un bebito después de una semana puede entrar el niño para que no le ocasionen en el futuro enfermedades como por ejemplo de asma, por ejemplo. Entonces, jóvenes, para que tengan una idea, el causante, uno de los causantes del debilitamiento de la capa de ozono es el clorofluorocarbonato. Ya sabemos dónde se encuentra. Pero ¿qué consecuencias, jóvenes, tenemos del debilitamiento de la capa de ozono? ¿Qué le ocasiona? El debilitamiento de la capa de ozono hace que los rayos en algunos lugares ingresen con mayor fuerza y nos ocasionen enfermedades como cáncer a la piel. Si tú te expones demasiado al sol, ¿qué enfermedades te ocasionan? Enfermedades a la piel. Cáncer. Cáncer a la piel. No sé si han oído hablar, chicos, acá en Túnez, una niñita acá de Rica Playa, por Santa Cinta para adentro, Rica Playa, una niña de 11 años, yo recuerdo que hace años, de 11 años la niña ya tenía cáncer a la piel, porque siempre estaba expuesta al sol. Si ustedes en momentos cuando el sol está demasiado fuerte, están en la calle, jóvenes, exponiéndose demasiado, nos está ocasionando enfermedades, como cáncer en la piel, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa, jóvenes? A los terrenos, demasiado sol, jóvenes, produce la desertificación. Pueden observar aquí, jóvenes, desertificación. ¿Qué significa? Ya no hay agua. Y si llueve, al toque se seca el agua. Lo que está pasando antes en casita, jóvenes, llovía siempre y la quebrada tenía bastante agua que la gente sembraba en la quebrada. Sembraba tomate, melón y otros productos más. Hoy en día ya no. Producto de esta contaminación. Jóvenes, ¿qué más? Otra consecuencia. Se comienzan a derretir. Demasiado sol, ¿qué pasa en el mar? Se comienzan a derretir los glaciares. Ahí ven el oso polar que está ahí, jóvenes, sobre el hielo que ya se va derritiendo demasiado. Derretimiento de los glaciares. ¿Qué más? Estamos destruyendo el hábitat de los osos. ¿Cómo? Disculpa. Que estamos destruyendo el hábitat de muchos animales, claro, de los glaciares. Claro, destruimos demasiado el hábitat de muchos animales, producto de la misma manera irracional del ser humano. De explotar al máximo los recursos naturales y generar demasiada contaminación. Y lo más triste, jóvenes, es el cambio de clima. ¿No se dan cuenta, jóvenes, que hace calor? Y calor insoportable. No, profe, hace frío. Y miren, fíjense, en otros lugares, jóvenes, está cayendo demasiada nieve. Y en otros lugares se han derretido, jóvenes, el nivel de las aguas han aumentado. Para que tengan una idea. En otros lugares hay escasez de agua, como en el caso de África. Para que tengan una idea, jóvenes. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes han oído hablar de la lluvia ácida? Sí. ¿Algo de ustedes ha oído hablar de la lluvia ácida? Sí. Sí. ¿Quiénes emiten la lluvia ácida, jóvenes? Principalmente el humo de las fábricas. El humo de las fábricas, como pueden observar en esta imagen, jóvenes, emiten óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Quedan en el aire. Y cuando se forma una nube con agua, jóvenes, y quiere descargar sus aguas aquí, tiene contacto con el aire contaminado y forma la lluvia ácida. Y si caen unas plantitas, las matan. Y si caes en una construcción de ladrillo, los comienzan en el futuro a destruir. Por eso no se dan cuenta. Algunas casas de ladrillo se destruyen cuando no lo protegen demasiado producto de la lluvia ácida. Principalmente en países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo. Ahora sí, si tenemos, jóvenes, hemos visto la contaminación, que eso se encontraba en la estratosfera, la siguiente capa, jóvenes, de la Tierra, de la atmósfera, que forma parte de la alta atmósfera, es la mesósfera. Y la mesósfera, jóvenes, se extiende de los 50 a 80 kilómetros de altura. Ahora sí, si se extiende de los 50 a 80 kilómetros, es importante para la ionización y las reacciones químicas. Pero ¿qué es lo que sucede esto? La mesósfera, jóvenes, la función más importante que impide que los meteoritos o asteroides que ingresan a la atmósfera, jóvenes, ¿qué es lo que sucede cuando entra en esta capa de la mesósfera? El meteorito, jóvenes, al tener contacto con la mesósfera, se prende, jóvenes. Y como es una roca, según el tamaño, jóvenes, de la roca, la mayoría de rocas caen en el mar. Pero ¿por qué algunos niños dicen, ¿por qué, profe, se cae en el mar?
La mayoría cae en el mar porque todo el planeta, mayormente la mayoría del planeta está rodeado del mar. Y cuando han habido casos que algún meteorito caído, jóvenes, en la parte continental han causado daños. Y entonces, cuando nosotros vemos cuando ingresa a la mesósfera, jóvenes, se prende. Y algunos niños, cuando esto ocurre en la noche, o algunos jóvenes dicen, mira, cierra los ojos, pide un deseo, que es una estrella fugaz. No es una estrella fugaz, es un meteorito, jóvenes, que ingresado a nuestra corteza, a la mesósfera, y se prendió. Y cuando jóvenes, es un proceso que se prende y luego se apaga. ¿Por qué? Porque se descompone. La mayoría de ellos que se descompone, jóvenes, caen a la corteza como polvo. Otros jóvenes caen en pequeñas proporciones de piedra, de roca, pequeñas proporciones. Y la mayoría que no pueden desintegrarse caen al mar, la mayoría de ellas. Profe, a ver, dime. Dicen que en mayo va a venir un meteorito a la Tierra. Dicen que en mayo va a venir un meteorito. ¿Cómo? Depende de la ubicación. No se dan cuenta, jóvenes, que la Tierra no permanece en un lugar. Por ejemplo, yo sé que toda mi ruta es de aquí por ejemplo, mi ruta de aquí es de aquí al colegio. Todos los días. Pero, jóvenes, todo el día voy de aquí del colegio. Estoy en ese movimiento. Pero, por ejemplo, el meteorito se cruza por la trayectoria que va a la Tierra, jóvenes, pero ¿qué sucede? Que la Tierra cruzó en esa trayectoria. Depende. No sabemos el tamaño del meteorito. Puede que sí o puede que no. Porque ya más antes lo han dicho los científicos. Que llega un meteorito. Constantemente en la Tierra ingresan meteoritos. Que cuando ingresan a la atmósfera, a la mesósfera, nosotros se forman las famosas estrellas fugaces. Profesor, dime. ¿Es posible que cuando cae un meteorito a la Tierra pueda causar enfermedades? Depende, jóvenes. ¿Por qué? Porque, miran, por ejemplo, un ejemplo. Es la Luna, la Luna, jóvenes, que es el satélite natural de la Tierra. No nos olvidemos que la Luna se formó debido el choque que tuvo la Tierra con el planetoide conocido como Teia. Y una parte de Teia dio origen a la Luna. La Luna recibe el bombardeo de bastantes meteoritos, jóvenes. Miren cómo presenta las formas que tiene la Luna. Entonces, demasiado bombardeo de meteoritos. Y, por ejemplo, cuando cae un meteorito a la Tierra, según el tamaño, supongamos que caiga uno del tamaño de una pequeña ciudad que se identifica de Corrales. Si cae en el impacto en la zona continental produce como una explosión. El impacto, debido a la fuerza que lleva, produce un impacto. Y si cae en el mar, jóvenes, debido al tamaño, si es un inmenso tamaño como un pueblo de Corrales, el tamaño de Corrales, jóvenes, si cae a la ciudad, si cae en el mar, jóvenes, la fuerza que lleva, porque va cayendo de demasiado, jóvenes, puede producir un pequeño tsunami. O, jóvenes, puede producir unas fuertes mareas. Entonces, para que tengan una idea nada más. Bueno, niños, la siguiente capa después de la mesósfera, tenemos jóvenes, la termósfera, también conocida con el nombre de ionosfera. Aquí está, jóvenes, la termósfera, también conocida con el nombre de ionosfera. Ahí, jóvenes. ¿Y cuál es la función principalmente de la termósfera? La termósfera, también llamada ionosfera, es la cuarta etapa de la atmósfera. Y ahora sí, en la termósfera es donde mayormente se movilizan los famosos aviones espaciales, las naves espaciales mayormente. ¿Y cuál es otra función de la termósfera, jóvenes? Es el lugar donde se forman las auroras boreales. ¿Ustedes han oído hablar de las auroras boreales? Chicos, ¿ustedes han visto la película de dibujitos animados La Tierra de Osos? Ya, en Tierra de Osos no se dan cuenta, jóvenes, que al final el chico que quiere regresar a su cuerpo de indio, porque se había convertido en un oso, tiene que llegar a un sitio. Y cuando llega, mira al cielo y que se forman así de colores. Entonces, donde se forman de colores son las auroras boreales, solamente para tener una idea. ¿Y dónde se forman las auroras boreales? Las auroras boreales se forman en los polos. Pero, ¿por qué se forman las auroras boreales? Porque las partículas eléctricas del Sol golpean la atmósfera cerca de los polos, produciendo un estallido de color, dando origen a las auroras boreales, jóvenes. Entonces,
Para que tengan una idea nada más. Esto es la termósfera, jóvenes. La siguiente, siguiente capa. Y como tenemos idea, jóvenes, tenemos la última capa, conocida con el nombre de exósfera. Aquí es el lugar donde se encuentran los satélites artificiales. El anterior, jóvenes, las ondas de radio. Oye, ¿qué significa la exósfera? Mayormente en la exósfera, jóvenes, mayormente en la exósfera se encuentran los satélites. Ahora sí, ¿qué determina la mesósfera, la exósfera, jóvenes? La ionización de las moléculas determina la atracción del campo magnético de la Tierra. ¿Qué es el campo magnético de la Tierra, jóvenes? El campo magnético de la Tierra significa que protege al planeta Tierra o atrae cuerpos que están dentro de su área. Ese es el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, jóvenes, es importante porque nosotros nos podemos movilizar en la Tierra, si no estuviéramos flotando en la gravedad. Porque debido al campo magnético de la Tierra viene la gravedad, jóvenes. Ahora sí, no nos olvidemos, en la exósfera se encuentran los satélites. Anteriormente habíamos mencionado los satélites que tienen los norteamericanos alrededor del planeta, que cuando ya no lo quieren, jóvenes, eso forma parte de la basura espacial. ¿Y quiénes son las personas más adecuadas para poder hacer estos trabajos fuera del planeta con los satélites? Son los astronautas. Y por ejemplo, si yo pongo mi satélite, y yo soy de la empresa Movistar, pongo mi satélite en el espacio, en la exósfera, jóvenes, y si se me malogra el satélite, para mandarlo a arreglar, jóvenes, es más caro. Y mayormente las empresas envían otro. Es más económico para ellos. Pero todo eso que se queda en el espacio forma parte también de la basura espacial, que también causa daños al final al planeta. Pero en pequeñas proporciones. A ver, chicos. Ahora sí, ¿tienen el módulo al lado, por favor? Sí. ¿Tienen el módulo de...? A ver, ¿me pueden, por favor, ayudar? Hay unas preguntas en actividad, pero las que son con alternativas, chicos. Las que son con alternativas. Vamos a la primera pregunta. La primera. A ver, dime, Adriana, la primera pregunta. Dice, la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas se encuentra ubicada en la... ¿En dónde se encuentra ubicada, Adriana? ¿Ah? En la estratosfera. En la estratosfera, correcto. A ver, chicos, voy a mencionar a cualquiera, por si acaso, que me lea la siguiente pregunta. Si no acierta, yo doy la respuesta, de todas maneras. A ver, Chiroque, por favor. Chiroque. Ya. Chiroque, léeme la segunda pregunta. Ya. La mayor proporción de elementos que contiene el aire puro en el ambiente es el... ¿Cuál es? ¿Cuál es, Chiroque? ¿El oxígeno? A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes? La mayor proporción de elementos... ¿El nitrógeno? ¿Ah? ¿El nitrógeno? Sí, correcto, Adriana. Adriana. A ver, chicos. A ver, voy a mencionar al tercero. Aquí hay uno que se llama Isaac Vázquez. ¿Quién es Isaac Vázquez? Por favor, léeme la tercera pregunta. Isaac. Isaac. Isaac, mira cómo te retiras. A ver, chicos. La tercera pregunta, ¿me la pueden leer, por favor? En la atmósfera terrestre, el elemento gaseoso más denso y abundante es el... ¿Cuál es la respuesta? A ver, la tercera pregunta, chicos. Oxígeno. ¿No? ¿Ah? En la atmósfera terrestre. La tercera pregunta, la respuesta Es el oxígeno. Nitrógeno. La cuarta pregunta, a ver, silencio. Israel Suárez, léeme la cuarta pregunta. Israel Juárez, léeme la cuarta. Israel, se acaba el tiempo, pues, chicos, para desarrollar todas las preguntas. A ver, Profe, se me había desconectado el Inter. Habla, pues, rápido. Habla. ¿En qué capa altitudinal de la atmósfera se originan los fenómenos meteorológicos? ¿En cuál parte? A ver, ¿qué me dice la...? ¿Ah? La estratosfera. ¿Dónde se forman los fenómenos meteorológicos? Troposfera. Troposfera, correcto. ¿Qué fue?
Francesco Merel. Canales Gonzaga. Francesco Merel. Canales Gonzaga. Una niña. Canales Gonzaga. Ya, chicos, ya, niño. A ver, la quinta pregunta, Merel. Dime la quinta pregunta, Merel. La capa Merel, inferior rápido, de la pues. atmósfera se le denomina A la parte interior de la atmósfera. Hey, chicos. Estratosfera. Está bien la respuesta, es troposfera, jóvenes. Interior, ¿por qué es? Atmósfera baja o atmósfera inferior significa troposfera. La más inferior es la troposfera. Está bien, pero no tengan miedo si se equivocaron. La pregunta número 6, a ver, la pregunta número 6, jóvenes, Chamané. Chamané, no te me escapes. Dame la pregunta número 6. Chanamé. Chanamé. Significa que no estás escuchando, por lo tanto... Profesor, se está leyendo, solamente que se le escucha demasiado bajo. Ah, ya. Ah, ¿quién escucha demasiado bajo? ¿Yo? No, Chanamea, se le escucha bajo. Ya, ya. A ver, visitación, dame la 6. Visitación. Visita, dame la 6. ¿Me escuchan? Lee. Sí, sí. Ya, la 6. El ozono de forma natural se encuentra en la... Respuesta. Troposfera. Troposfera, profesor. En la troposfera. Estratosfera. Hey, chicos. A ver, con calma, jóvenes. Estratosfera, la respuesta es. En la 7, ¿quién me dice la 7? Miranda González. Miranda, dame la 7. Miranda, se me acaba el tiempo. La respuesta es la 7. A ver, otros chicos. A ver, ayúdame, Adriana. Región en que se ubica la mayor concentración de ozono. Sí, es la ¿dónde? estratosfera. Estratosfera, correcto, la 7. A ver, ayúdame, Macalupú, la 8. Macalupú, la 8, Bodero, la 9. Macalupú. Es el factor que dinamiza las moléculas de aire en la atmósfera, de la atmósfera. ¿Ah? Es el factor... Respuesta. A ver, chicos, la respuesta de la 8 es la energía solar, jóvenes, energía solar. Nos vamos a la 9, Bodero, la 9. Bodero. Profe, ya no tengo un libro. Bodero, la 9. Dice que no tiene... Ya, entonces, Macalopú. No, Sánchez, dame la 9. Rápido. Sánchez. Sánchez. Profe, ionosfera. La 9 es exósfera. La 9 la respuesta es exósfera. La 10, dame por favor, Bodero. Fabricio Rugel, dame la 10, la pregunta. Fabricio Rugel, dame la 10, la pregunta. Fabricio, se me acaba el tiempo. Profesor, ¿es nitrógeno? ¿Cómo? Nitrógeno, correcto. Nitrógeno. Profesor, disculpe,